Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, este viernes, el que acaba de pasar, 26 de febrero, se cumplen 3 meses desde que arrancó este gran reto para los panameños, que es precisamente el diálogo del Pacto del Bicentenario. ¿Qué se busca con esto? Que como panameños todos podamos presentar esas propuestas interesantes. ¿Saben para qué? Para que lo que nosotros sembremos hoy, dentro de un par de años, pueda tener un fruto, algo positivo para todos los panameños. Pero, ¿qué tanto se ha hecho durante estos 3 meses? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente hoy, a las 12 medianoche, se cierra esta presentación de propuestas. Y vamos a hablar precisamente sobre este tema tan interesante con una invitada muy especial. Ella es la coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas. Paulina Franceschi nos va a hablar alto y claro de este tema porque es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Bueno, y definitivamente que el Pacto del Bicentenario genera mucha expectativa de los resultados. Licenciada Franceschi, mire, por ejemplo, al 23 de febrero de este año, 164.637 era la cantidad de participantes. Hoy, a la medianoche, cierra este proceso para entrar en otro también muy particular y especial. Pero, ¿cuánto se prevé a la medianoche de hoy que pueda ser esa cifra interesante de personas que hayan estado pues muy anuentes a presentar esas propuestas? Bienvenida a Cara a Cara. Muchísimas gracias, Dorca. Es un gran privilegio estar aquí contigo en el día de hoy, precisamente 28 de febrero, en donde es la fecha que terminamos esta fase de Panamá Propone, y esta fase en donde los ciudadanos están ingresando sus propuestas de soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y en efecto, nuestras proyecciones son muy interesantes. Nosotros estamos anticipando que por el volumen de muestras, de propuestas que están ingresando cada día, que vamos a tener un estimado de casi 160.000 propuestas ingresadas en la plataforma y una participación de personas estimada alrededor de 200.000 personas que están participando en este proceso de participación ciudadana. Para darte el contexto de cómo comparar estas cifras, bueno, esas cifras se comparan en el sentido de participación, son equivalentes a un 6% de la población adulta de este país, y en el tema de la participación también es equivalente al 10% de la participación en el último proceso electoral del 2019, lo cual es una muestra muy importante, muy interesante, y también una muestra que ha roto todas las expectativas en cuanto a esa participación ciudadana en este proceso del pacto. Así sí. que... Claro, si estamos hablando de ese porcentaje que me llama mucho la atención, entonces, ¿cuántas propuestas recibían ustedes por día? Porque el volumen tendría que ser bastante alto, licenciada Franceschi. Sí, así es. Nosotros hemos venido teniendo un incremento sostenido, exponencial, en donde literalmente hemos venido recibiendo e ingresando a la plataforma casi que un promedio de 5.000 propuestas por día. Y eso ha significado un enorme trabajo para el equipo que está gestionando la plataforma, y en efecto pues estamos teniendo una cantidad inesperada de demanda, porque en efecto el ciudadano está respondiendo, el ciudadano ha decidido confiar en este proceso y está ingresando esas propuestas, y estimamos pues que todavía hasta el día de hoy posiblemente estarán entrando muchísimas más propuestas, porque siempre pasa así, al final se hace más dinámico el proceso. Así que estamos muy positivos. Esta fase era una fase muy importante en este proceso de este Pacto Social del Bicentenario, Dorca, porque necesitábamos la participación, y creemos que vamos a cerrar esta fase con un resultado mucho más allá de las expectativas esperadas, lo cual va a ofrecer una visión, un pacto social realmente muy genuino, pienso yo, porque el nivel de participación ciudadana ha sido
estupendo. Sabe que me llama mucho la atención que dentro de esas propuestas ha sido muy recurrente el tema de la educación. Y yo creo que aquí, licenciada Franceschi, los panameños están muy enfocados en que sin educación nosotros no vamos para ningún lado. Lo entiende el panameño, lo entiende el ciudadano. Ojalá las autoridades de esa manera también pudieran entenderla. Pero aparte de educación, ¿cuáles fueron esas propuestas que tuvo mayor aceptación, donde la gente dice, bueno, aquí nosotros debemos de apalancarnos de hacer esos cambios y esas transformaciones necesarias? Muy importante esa pregunta, Dorca, porque en efecto yo creo que este ejercicio del Pacto Bicentenario a través de esta plataforma y este medio nos va a permitir realmente ver cuáles son las prioridades de las personas. Y yo creo que es una excelente noticia, extraordinaria noticia, que desde esta participación de abajo hacia arriba hayamos podido corroborar que en efecto el posicionamiento sobre la preocupación sobre la educación es de la sociedad panameña. O sea, si este proceso nos ha permitido corroborar que en efecto ese sentimiento, esa necesidad de cambio hacia esa educación de calidad está muy bien instalada a lo largo del territorio, porque en todas las provincias la tendencia parece apuntar a que ese sigue siendo, si no el primero, el segundo problema más importante, y eso nos parece que es una muy buena noticia viniendo de abajo hacia arriba, desde el ciudadano, como te indicaba. Las otras áreas que se ven a nivel de tendencia, y son aproximaciones, porque realmente podremos dar una información muy fidedigna ya cuando se cierre el proceso y se pueda hacer toda la evaluación de lo que hay. Pero la segunda prioridad que marca en la tendencia hasta ahora es el tema de la salud. Sobre todo propuestas unidas a ese acceso universal a salud. Eso es una propuesta, una tendencia muy fuerte en lo que podemos apreciar ya en la plataforma y que es muy importante porque es una capacidad fundamental y que ha sido muy visible en este proceso y en esta crisis sanitaria. El tema de salud ha tenido un protagonismo muy importante y se recoge muy claramente en esa tendencia a priorización. Hay un tercer tema que es bien importante también, el tema del agua. Fíjense que la mayor cantidad de propuestas en este tema, y ustedes ya lo pueden ver ahora mismo si entraran a la plataforma, es en el acceso universal a agua potable, en donde hay más del 50% de las propuestas están en ese tema de esa necesidad de garantizar, asegurar que la población tiene agua potable, y eso es muy importante. Ya después de esas tres prioridades, lo que hemos visto en la tendencia es que entonces vienen temas mucho más relacionados a brechas más institucionales, por ejemplo, esas brechas. Sí, permítame por favor, porque sobre esos temas quiero hablar, pero lo vamos a ampliar un poco más cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando que los otros temas, luego de estos tres tan importantes que ya he mencionado, sería reformas al Estado, infraestructuras y economía. Es decir, los panameños solamente estaban esperando esta oportunidad para expresar lo que durante muchos años yo creo que es el sentimiento, y por eso decía, aquí el reto está para los gobernantes al final del camino para poner en ejecución todas esas propuestas interesantes que pudieran abarcar arriba de 200.000. Pero vamos a hablar de estos temas, licenciada Franceschi, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara, hablando de este tema tan interesante y cómo los panameños se han volcado y abocado a decir, estas son las cosas que yo creo que deben cambiar en nuestro país. Licenciada Franceschi, hablábamos un poco sobre estos aspectos que también los panameños expresaban, reformas al Estado, infraestructura y también la economía. Siempre hemos dicho, todos los países que desean, bueno, tener una economía pujante, pero tal vez lo segundo que no ocurre en los distintos países de América Latina es necesariamente que esa economía pujante debe traducirse en beneficio para la sociedad. Y yo creo que un poco hacia allá apuntan este tipo de propuestas. ¿Es así, licenciada Franceschi? Es correcto, o sea, hay mucho todavía que por aprender y por ver en esta plataforma cuando terminamos el proceso, pero sí es muy interesante anotar, Dorca, que en efecto esas son brechas muy fundamentales que tenemos que ver cómo las propuestas, con las propuestas que se han ingresado, cómo se pueden resolver muchas brechas. Lo cierto es que cuando uno entra a mirar el tema en el ámbito de la economía,
surgen algunos balances muy generales de tendencias. Por ejemplo, hay muchas propuestas en el tema de la necesidad de planificación del desarrollo, de una economía mucho más estructurada alrededor de la planificación. Eso me parece muy importante, porque son nuevamente tareas pendientes que se han venido conversando desde hace mucho tiempo, y vemos claramente esa tendencia muy fuerte en todo el tema de la economía post-COVID, que es un tema realmente muy importante para considerar. Y en el tema de las instituciones también y el Estado, justo me voy a permitir mencionarte dos subtemas en donde hay muchas propuestas en este momento. Tiene que ver con todo el fortalecimiento de las instituciones democráticas. O sea, es muy claro la preocupación por ese fortalecimiento. Esto se ha reiterado, lo hemos conversado, pero en esta ocasión, viniendo del ciudadano, viniendo de una amplia consulta de participación ciudadana, me parece que legitima aún mucho más la necesidad de esos cambios que son urgentes y que los cuales hemos conversado por mucho tiempo, ¿no? El otro tema muy importante que surge en el Estado, justo la necesidad de repensar el Estado panameño, tiene que ver con todas las propuestas para resolver los temas de transparencia, los temas de corrupción, que son muy fuertes también dentro de las propuestas que se han ingresado, y lógicamente el tema de la revisión de la visión de Estado a través de la reforma a una constitución es un tema también que está muy presente y que, bueno, va a tocar mirar dónde están los consensos en todas esas propuestas, ¿no? Dónde están los consensos en cuanto a las formas, a los cómo, a los plazos, pero ciertamente ya uno puede anticipar en base a esas tendencias hasta el día de hoy, porque esos van a ser temas muy centrales para el proceso de diálogo. Qué interesante, cero corrupción y más transparencia. Ahora, licenciada Franceschi, hay personas que dicen, un diálogo más, eso no funciona. Hay muchos que critican y que dicen, el pacto del Bicentenario no va a quedar en nada. ¿Qué se les dice a esas personas que no tienen o no creen precisamente en todo lo que se está haciendo con este proceso Cerrando Brechas? Mira, Dorca, yo pienso que sin duda alguna la frustración sobre los procesos de diálogo es legítima. O sea, yo pienso que posiblemente nosotros no vamos a lograr incorporar y superar esa falta de credibilidad en toda la población panameña, y eso me parece que pues, es natural. Yo creo que sí tenemos que sentirnos más bien ver el vaso medio lleno cuando nos hablamos de los procesos de diálogo, porque yo creo que sí habla muy bien del país el hecho que nuestra cultura de sentarnos a conversar, así hayan sido 19 procesos de diálogo, pero siempre hemos optado por la vía pacífica de la resolución de nuestros conflictos y nuestras diferencias, ¿no? Entonces yo creo que hay que también contextualizarlo de una manera más positiva, y en efecto yo creo, Dorca, que han habido diálogos muy trascendentales en este país, como ha sido el diálogo en donde se logró todo el título constitucional del Canal de Panamá y otros más que han sido muy importantes. Entonces creo que sí, esto es un diálogo más, ciertamente, pero también es un diálogo más con características distintas. Y yo creo que eso es lo que no se acaba de comprender, y es perfecto. Yo creo que eso va a tomar un tiempo, que las personas se den cuenta que esto, más allá de ser solamente un diálogo para tener acuerdos, esto es un proceso de participación ciudadana, es un proceso inédito, un proceso en donde por primera vez, de una manera plural, se le está permitiendo a aquella persona que nunca había podido participar en ningún otro proceso de diálogo, que haga su aporte, que diga qué es lo que le duele, cuál es la piedra que tiene en el zapato, que diga cómo lo queremos resolver. Entonces eso lo hace muy distinto. Yo creo que este diálogo, yo no tengo la menor duda que vamos a lograr acuerdos y consensos, y a lo mejor vamos a lograr establecer el corto, el mediano y el largo plazo, pero este proceso de este pacto bicentenario va a tener otras metas que vamos a poder lograr, como es ese tema de una ciudadanía mucho más activa, procesos regionales mejor planificados, porque esta dimensión regional que tiene este proceso creo que va a estimular también el que el ciudadano desde el territorio también se apropie del problema del desarrollo, y lograr esos procesos de cambio también, ya no desde la capital, sino bajarlos a los territorios, Dorca, donde yo creo que es más probable que podamos resolver estas brechas, porque son más locales los problemas, son más pequeñas las poblaciones, y podemos realmente resolver de una manera mucho más eficiente y con mayor impacto el cierre de brechas. Y sabe yo creo que sí, vamos hacia allá, sí, licenciada, porque es que
la actitud, la conducta de los ciudadanos ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, ya el ciudadano se está empoderando. Ya no es solamente lo que tú me dices, no, un momento, yo también tengo la capacidad de analizar, de cuestionar y de preguntarte el por qué. Y precisamente en el otro bloque vamos a hablar un poco sobre esas propuestas nacionales y locales, que me parece interesante. ¿Cuál es ese porcentaje? ¿Cuáles son las provincias que también más han participado? ¿Y qué es lo que están pidiendo a nivel local? Vamos a hablar de este y otros temas, licenciada Franceschi, luego de este cambio comercial. Nos queda un bloque más, pero estoy seguro que lo vamos a poder aprovechar muy bien. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Vamos a aprovechar este último bloque para hablar sobre esas propuestas nacionales versus las locales. Y tengo aquí datos preliminares, licenciada Franceschi. A nivel de país, las propuestas, mire esto, de carácter local, hacen énfasis en las brechas en el sistema de desarrollo local. Estas representan un 31.7% y la tendencia marca un aumento sostenido. Hablemos un poquito sobre esto porque me llama mucho la atención y también cuáles han sido básicamente ese dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera, que tiene específicamente las propuestas de carácter local. Licenciada Franceschi. Sí, muchas gracias, Dorsa. Esa es una pregunta muy interesante y es una primicia realmente para el programa de hoy porque es el resultado de una lectura que se ha hecho sobre un 11% de las propuestas que están en la plataforma en este momento y nos ha permitido tener esta información para compartir hoy. Y es muy importante compartirla porque en efecto muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuánto de ese porcentaje de propuestas son que la gente necesita un puente, que la gente necesita un puesto de salud o que la gente está pensando en propuestas más estratégicas, estructurales, transformacionales del país? Y este pequeño ejercicio que se hizo para el programa de hoy en día, pues nos dice que en efecto en este 11% de propuestas que se analizaron, el 31.7% de estas propuestas fueron propuestas muy locales, muy de resolver problemas de la vida cotidiana, pero hay un 70% de propuestas a nivel nacional que son propuestas más estratégicas, son propuestas más transformacionales, y lo cual es un balance muy positivo porque había mucha preocupación de que si fueran muy locales las propuestas, pero esto disipa sin duda alguna el hecho y es importante destacarlo porque promete pues que vamos a tener propuestas también transformaciones en el país. Licenciada, creo que es muy bueno, sí, ¿no? Hábleme, por ejemplo, de las 3 comarcas y Darién. ¿Qué es lo que está pasando específicamente en estas regiones, en estas áreas, y la provincia de Darién? ¿Qué pasa con este tipo de las propuestas que ellos presentaron? Sí, mira, primordialmente estas propuestas en las áreas de las comarcas ha tenido que ver con propuestas de cosas básicas locales, agua, salud y educación, que son como las áreas que se ha venido recogiendo en este 11% de muestras que se analiza en este ejercicio. Así que son cosas muy básicas, Dorca, son como te digo, muy locales, muy de corto plazo, coyunturales, por así decir, y tienen esa expresión. Lógicamente, estas son las áreas en donde tenemos mayores niveles de pobreza, son las áreas en donde tenemos el índice de pobreza multidimensional más alto. Entonces, sí es de esperar que para ellos resolver esas brechas tiene que ver con cosas muy cotidianas, ¿no? Claro. Un puente aquí, el acceso a una fuente de alimentos, de ingresos y demás. Entonces, esas son las expresiones locales, claro, y de sobre la gente todo, más local. Exacto, y sobre todo en las comarcas, por ejemplo, los 3 temas más recurrentes: educación, agua y salud, que era lo que estábamos hablando en un primer bloque. Ahora, en el tema de indicadores de la participación, creo que se cumple mucho el cometido porque el 96% de los participantes son ciudadanos. Creo que eso lo vimos en detalle. Ahora, el tema de dónde está estructurado y dividido, por ejemplo, le siguen las instituciones aproximadamente 2%, políticos 0.2%, sociedad civil 0.17% y la academia 0.07%. Hábleme un poco sobre el porcentaje de participación, pero por edades. Yo creo que esto también es importante. Muy importante. ¿Quiénes participan más? Participan más los jóvenes, participan más los adultos ya un poco entrados en esa actividad económica. ¿Quiénes son los que participan?
Es un punto muy importante al que me estás preguntando, Dorca, porque en efecto proceso de participación ciudadana ha tenido dos cosas bien interesantes. Uno, que la gente joven ha participado. Casi con más del 25% de las propuestas que ya están en la plataforma son propuestas que han sido presentadas por jóvenes entre los 19 y los 30 años de edad. Pero más importante aún también es que la gente adulta y adulta mayor también está ingresando sus presupuestos. ¿Y a qué nos lleva eso? Que el resultado de este proceso, el consenso al que lleguemos, va a tener posiblemente un ángulo intergeneracional, que es muy interesante para el proceso de hoja de ruta en Panamá, porque en efecto vamos a poder mirar, Dorca, qué significa esto para la gente joven, cuáles son las prioridades desde la gente joven o desde los adultos mayores y las personas en este país. Así que eso es un valor agregado muy importante. Y el segundo valor agregado de la participación, y que es un indicador fundamental, es que hombres y mujeres están participando en igualdad, literalmente. 48% de las propuestas que tenemos en esta plataforma son de mujeres y el restante de hombres. Yo creo que aquí vamos a tener esa lectura de la igualdad de género, así como la intergeneracional, que le va a dar sin duda alguna una riqueza a esa propuesta y a esa hoja de ruta que va a sobrepasar las expectativas de previos procesos por esos elementos, ¿no? Claro que sí. Y doy este último dato que me parece muy interesante y ya con más calma en otro programa, licenciada Franceschi, podremos ahondar porque ya viene, como he dicho, una segunda etapa que también va a ser muy interesante. Este dato me parece muy interesante. La mayor cantidad de propuestas, es decir, el 56%, sigue proviniendo de la región transísmica, es decir, Panamá, Panamá Oeste y también la provincia de Colón, donde se concentra la mayor cantidad de población, por supuesto. La región central, que comprende Veraguas, Los Santos y Coclé, han aportado el 26% de propuestas a la plataforma, seguida por la región occidental, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé, con un 16%, mientras que el 2% proviene de la región oriental, que es Darién, Gunayala y Emberá. Es decir, a nivel nacional se ha visto una gran participación. Cerramos esta primera brecha, que son de las propuestas muy atinadas y muy sabias por parte de los panameños, pero vamos, licenciada Franceschi, a la segunda etapa. Y en esa segunda etapa vienen retos. ¿Sabe por qué? Porque todos los panameños quieren ver eso que propusieron hecho una realidad en nuestro país. Cero corrupción, más transparencia, educación, salud y agua, temas importantes en nuestro país. Licenciada Franceschi, mil gracias por habernos acompañado. Como siempre decimos, amanecerá y veremos qué es lo que pasa con este tema tan interesante, este diálogo del Bicentenario, este pacto específicamente que se quiere, no de un sector, no de un gobierno, sino de todo un país. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Muchísimas gracias, Dorca.